Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas? Un saludo a todos ustedes nuevamente en este canal de YouTube LM Cuernavaca, con el cual iniciamos nuestro tema de ángeles y demonios que vamos a compartir con ustedes en este mes de febrero. Iniciamos pues esta primera parte encomendándonos al Señor que nos acompañe y nos proteja. Y también rezamos el ángelus. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Nuevamente les saludo. Gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión en este mes de febrero con el tema de los ángeles y los demonios. Y antes que nada quiero compartirles pues, algo de la bibliografía que vamos a estudiar. Es imposible todo, pero una parte de nuestro quehacer como evangelizadores es también dar a conocer de dónde sacamos esta información, puesto que a veces no sabemos, a veces no tenemos las fuentes de donde hablamos y decimos. Pudiéramos hablar muy bonito, ¿verdad? De los ángeles o de los temas o de los demonios, eh, pero si no hay sustento bibliográfico, por lo menos dar testimonio de la razón de la fe. Entonces, eso es bien lo dice la Sagrada Escritura, dar testimonio de la fe también con la razón. Bien, entonces para comenzar quiero primero que nada decirles que el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 328 hace una advertencia. La existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. Entonces, ¿cuál es entonces nuestro primer, eh, nuestro primer sustento? Pues la Sagrada Escritura, la Sagrada Biblia. Sin ella, hermanos, pues nuestra fe se derrumba. Sin la palabra de Dios, nuestros fundamentos son em, vacíos. Entonces, bien lo dice ya el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 328, que la existencia de los seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. Entonces, aquí está nuestro primer sustento bíblico 100%. Segundo, obviamente, el Catecismo de la Iglesia Católica, que en todos nuestros programas que hemos hecho, les hemos hecho hincapié de estudiar el Catecismo de la Iglesia Católica, no solo quedarse con lo que nos dicen o con algunos videos o con algunos otros temas que se dan en estas redes sociales, sino ir a la base también, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Si ustedes se pueden analizar todos los programas que hemos hecho, todos tienen el sustento bíblico y el sustento del catecismo de la Iglesia Católica. Es una joya y está ahí colocada nuestra fe. Acérquense al catecismo de la Iglesia Católica. Lo advierto nuevamente porque muchos nos quedamos con solo lo que escuchamos,
mas no profundizamos y ahí es necesario profundizar un poco más en esos puntos muy importantes de nuestra fe. Bien, otro de los documentos que les quiero compartir es un librito de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que precisamente tiene el título de Ángeles y Demonios. Es este librito que seguramente lo pueden encontrar en alguna librería católica. Es de editorial Clavería. Muy probablemente todavía está en existencia. Este libro es sustento también para nuestro tema, puesto que habla de nuestros amigos los ángeles y nuestros enemigos los demonios. Y es muy interesante, puesto que describe de manera sintética lo que es todo el estudio acerca de la angelología. Entonces, este para que lo tengamos también muy en cuenta y en algún momento compartiremos alguna cuestión de lo que tenga este documento. Otro documento que es muy importante es de Fray Armando Díaz, que tiene un documento que se llama Los Ángeles y el Demonio del Mediodía. Se lo voy a presentar aquí desde desde aquí está, Los Ángeles y Demonios y el Demonio del Mediodía, sustento eh, de la tradición espirituales Sacri Ordinis de los predicadores, de la Sagrada Orden de los Predicadores, ¿verdad? Entonces, también lo pueden ustedes obtener, ¿verdad? Está en línea, lo pueden descargar por ahí Armando Díaz de la Orden de los Predicadores, Los Ángeles y el Demonio del Mediodía. Ya estaremos hablando un poquito acerca de lo que este documento nos dice. Y otro de los sustentos importantes es la Suma Demoníaca del Tratado de Demonología y Manual de Exorcistas de José Antonio Portea. Ahora también es un documento que vale la pena considerar. Es editado en el 2012. Y también pues está en línea, lo pueden inclusive descargar, pero es importante pues para que nosotros tengamos el sustento en donde lo estamos tomando todo esto que estamos diciendo acerca del tema de los ángeles y demonios. Por ahí tengo otros dos libritos que ahorita no los pude tener a la mano, pero uno es precisamente San Miguel y los demonios. Lo tenemos por ahí en los libros guardados. En la siguiente transmisión les voy a enseñar ese. Y otro libro, un libro de filosofía, ¿verdad? Que también habla del ángel caído, del maligno, ¿verdad? También se los voy a presentar. Hay mucho de qué hablar acerca de este tema que en los últimos años se ha hablado aún más. Han, de hecho, se han hablado ya del tema del exorcismo y ya lo vimos, ¿verdad? Todo lo que se ha estado haciendo en los últimos años, precisamente ante los embates del globalismo, de la posmodernidad, de las ideologías que hay en el mundo, y pues ha ido pues mermando la razón y la fe, ¿verdad? Las han ido quitando por supuestas verdades y supuestas fes que pues no tienen sentido sin el origen fundamental que es Cristo, razón y fundamento de nuestra fe. Bien, ¿qué vamos a ver entonces a lo largo de estos temas? Que es muy amplio, puesto que ahorita les voy a decir el índice de este documento nada más. El índice de este documento comienza con una advertencia. ¿Cuál es el que les estoy diciendo? Del Tratado de los Ángeles y el Demonio del Mediodía de Fray Armando Díaz, ¿verdad? Empieza con una advertencia, después habla de la creación de los ángeles, la existencia, la jerarquía y la prueba moral, el discernimiento de espíritus, señales del espíritu de naturaleza, señales del espíritu diabólico, señales del espíritu de Dios, los ángeles buenos, arquetipos celestes. Y como subtemas trae los ángeles como modelos, los ángeles custodios, Cristo, cabeza de los ángeles, los monjes y los ángeles, una vida para el cielo, la profesión, el hábito monástico, vestidura angélica, el vestido en el paraíso, el vestido en Cristo,
la vestidura sacerdotal, el hábito religioso, la castidad, virtud angélica, los monjes, coro de ángeles, puesto como este documento es precisamente de Fray Armando Díaz, de la Orden de los Predicadores, pues está hablando desde el ámbito del monasticismo, del monasterio, ¿verdad? La contemplación, los sacramentos y la misa, el demonio del mediodía y la sedia, que ese es el principal eh, maligno que hay, puesto que es la sedia, ¿verdad? La flojera y demás. Bueno, ya lo tendremos en el momento de explicar. El diablo, el demonio, ¿quién es? El pecado del demonio, las redes satánicas, los vicios, perdón, los vicios, los vicios capitales, la visión general, los 7 vicios capitales, la asedia y el demonio del mediodía, ya tal cual, la crisis, la huida, la primera forma de huir, reformas exteriores, segunda forma de huir, aferrarse a lo externo, tercera forma de huir, nueva forma de vida, el acostumbramiento, la asedia es un acostumbramiento también, ya veremos. Soluciones, conocimiento de sí mismo, la serenidad interior, el nacimiento de Dios en el alma, conclusión y devoción a los celestiales espíritus, ¿verdad? Y obviamente hay una bibliografía que es bastante amplia. San Atanasio, pues bueno, San Atanasio es uno de los padres de la iglesia. Híjoles, tendríamos que meternos al mundo de los padres. El mundo de los padres de la iglesia es impresionante, puesto que San Atanasio, San Antonio Abad, San Benito de Nurcia, entre otros, tienen esos momentos de encuentros con el maligno, con el espíritu maligno. Eh, y es un mundo, tendríamos que meternos de lleno a estudiar los padres de la iglesia, que son, vuelvo a repetir, fundamento de la fe cristiana, puesto que ahí también se habla del fundamento del orden sacerdotal, el fundamento de la liturgia, del fundamento de todos los sacramentos y obviamente del tema de los ángeles y demonios, de los dogmas marianos, etcétera. La cristología es a partir de los padres de la iglesia, ¿verdad? Pero bien, San Atanasio, Pablo Buller, la esencia de la vía monástica, ¿verdad? Arquetipos y la historia, el deber cristiano de la lucha en la escolástica, Juan Casiano, colecciones e instituciones, las canciones de Militis, del padre Castellani, Santa Catalina, el diálogo de Santa Catalina. Bueno, hasta los místicos, Santa Catalina de Siena, Santa Hidelgarda, ay, se me estaba viendo ahorita el nombre de otra de las santas, mm, eh, Ángela de Merecí, y otros santos que han tenido ese combate espiritual de cara a cara con el maligno, no son cuentos, es algo real. em, y entre otros místicos que hay, que han tenido meterse en esas visiones de, de ese don del Espíritu Santo que se les ha otorgado, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica, pues es parte de la biografía, no debe de faltar. Obviamente la Sagrada Escritura, San Juan Crisóstomo, el monacato primitivo, Chesterton, el hombre eterno, de Celesti, hierarquía, de Dionisio la Areopagita. Ay, habría que meternos, híjoles, aquí es otro tema, los padres apostólicos, porque una cosa son los padres de la iglesia, otra cosa los padres apostólicos y también los padres del desierto. Cada una es una división de toda esta gran gama de los padres de la iglesia. Pero bueno, aquí está Dionisio el areopagista, areopagita, Evagrio Póntico, híjoles, el tratado práctico de Evagrio Póntico. Evagrio Póntico nos da en sus luchas espirituales, nos da el nombre de los 7 pecados capitales. Habría que meternos a estudiar solo a Evagrio Póntico para descubrir todo lo que hay detrás de esas luchas internas y en su celda, en su vida cotidiana,
contra el espíritu maligno, igual que San Antonio Abad y entre otros santos. Eh, San Doroteo de Gaza, otro, los 6 días de la creación, el estudio de San Jerónimo del padre García Vieira, las 3 edades de la vida interior del padre Garriú Lagrán, Romano Guardini, la aceptación de sí mismo, las edades de la vida, Miguel, mi ángel, marcharé delante de ti, mi ángel, de Uber, de una audiencia del Papa Juan Pablo II, Leclerc, Jean Leclerc, La vida perfecta, consideraciones sobre la esencia del estado religioso, precisamente pues está hablando del monasterio, pues Fray Armando Díaz está hablando desde la perspectiva de lo que vive o de donde surge toda esta cuestión del monasticismo. San Nilo de Ancira, de Octo Spiritus Malitiate. San Nilo de Ancira es de los padres, porque también dentro de la categoría de los padres de la iglesia están los padres de Oriente y de Occidente. Hay que ver los padres de Oriente, es otro mundo, hermanos, interesantísimo, puesto que ahí hay muchísimos abats que no conocemos, que son de la iglesia ortodoxa, em, y que tienen una espiritualidad tan profunda. Ya hemos hecho de hecho, algunas lecturas espirituales en la página de Facebook, solo lectura, Desintoxica tu vida espiritual en 40 días, y otros textos que hemos leído tienen la esencia de la espiritualidad oriental, no occidental, ¿verdad? De Occidente casi no hay una espiritualidad tan profunda como la tiene Oriente. Obviamente, pues sí, la Iglesia Católica, el mundo occidental tiene su propia espiritualidad, como también tiene una espiritualidad agustiniana, una espiritualidad de Santo Tomás, la espiritualidad de los jesuitas, la espiritualidad diocesana, la espiritualidad carmelitana. O sea, hay diferentes formas también de vida espiritual, y la que les estoy comentando solamente es desde la perspectiva de los padres em, del monasterio. Ahora, Sor Teresa Ortega, otro de los importantes. De hecho, de España viene muchísima historia, información acerca de tantas gentes doctas en estos temas, que vale la pena descubrir toda la evangelización que se hizo en España, porque de ahí surge todo el cristianismo europeo en su máximo esplendor, como también la decadencia igual de la misma, puesto que España fue puerta abierta para el cristianismo, como también fue puerta abierta para el Islam y otras religiones, y pues bueno, se ha venido pues diluyendo todo eso poco a poco, ¿verdad? Y de ahí pues de España se trasladó a la América continental, pues toda la fe católica y cristiana, ¿no? Bien, la espiritualidad monástica de Montecassino, de los padres, perdón, de San Benito, el libro de los ángeles de Peterson, Peterson, el libro de los ángeles, las virtudes fundamentales de Piper, Discore y radiomensaje del Papa Pío XII sobre precisamente ese tema. El padre Fray Rossi, Los ángeles en la liturgia, en cuadernos de espiritualidad y teología. Estos los pueden encontrar. Hay un centro de estudios que se llaman Centro de Estudios de San Jerónimo, y tienen todos, son como diferentes revistas, ¿no? Van sacando temas, o se les llama también cuadernos de espiritualidad. El padre Martín Rollo Marín, Teología Moral para Seglares, el vestido como símbolo, el padre Sáenz. Entonces, hay una gran bibliografía aquí. La paz en el alma de Shen, El camino angélico, cuadernos de espiritualidad del padre Spildik, de la Iglesia Ortodoxa griega, si no me recuerdo. Teuler, Sermones, El equilibrio y la armonía de Tibón, y la Suma Teológica, Compendio de Teología, Comentario al Credo de Santo Tomás de Aquino, para mayor gloria. Pero así termina el libro precisamente de los ángeles y el demonio del mediodía. Vamos a ver qué nos dice el índice de la suma demoníaca y el tratado de demonología
y Manual de Exorcista de José Antonio Fortea, del Padre Fortea, para que también los tengamos en cuenta, por lo menos en esta visión amplia y general de los índices. Comienza con una inscripción de Dante Alighieri que coloca en el dintel de entrada al infierno. Si han escuchado a Dante Alighieri en sus escritos, dice: por mí se va la ciudad del llanto, por mí se va al eterno dolor, por mí se va hacia la raza condenada. La justicia animó a mi sublime arquitecto, me hizo la divina potestad, la suprema sabiduría y el primer amor. Antes de mí no hubo nada creado, a excepción de lo inmortal, y yo duro eternamente. Y ustedes, los que entran, abandonan toda esperanza. Este está en la en el escrito de Dante Alighieri, habla sobre precisamente que en el dintel de la entrada al infierno está esta frase, ¿no? Quienes hayan leído ya a Dante Alighieri. Este índice general trae algunas cuestiones, comenzando por el Tratado de Demonología, puesto que también si hay un tema sobre los ángeles, también hay un tema sobre la demonología. Entonces aquí habla de la naturaleza demoníaca, que vamos a ver un poquito cómo es el origen de esto, ¿no? Otro es la tentación y el pecado, puesto que van unidos, ¿no? También el tema del obrar del demonio en el hombre y la naturaleza, cuestiones teológicas, cuestiones bíblicas, que obviamente pues, es fundamento de nuestra fe. El infierno, apéndices. Apéndice uno, la mística ciudad de Dios. El apéndice 2, el Leviatán y el Bemón, ¿verdad? Que son dos términos que vienen inclusive en los Salmos. El Leviatán, ¿verdad? El monstruo marino, ¿no? Y el miedo que le tenían los judíos. Bueno, ya lo veremos. El apéndice 3, el demonio y las reglas de San Ignacio. Y volvemos otra vez a los padres de la iglesia, San Ignacio. Después viene el manual de exorcistas, que ya lo vimos de alguna manera, solo aquí les comento lo que está en este manual. La posesión, el exorcismo y el exorcista, la fenomenología demoníaca, algunos casos, historia del exorcismo en el cristianismo, la escala SD de grados de posesión e influencia, y suplementos, tres suplementos, los casos especiales de posesión, legislación canónica y la medalla de San Benito. Ya vimos un poquito estas cuestiones en el programa anterior sobre los exorcismos. Y termina la suma demoníaca con el tema del mal, cuestiones sobre el mal, estética del mal, el mal en el cristianismo, y viene un tema muy interesante, a ver si lo alcanzamos a compartir, y es un tema que fascina y llama mucho la atención cuando uno se mete en la historia y que ha provocado que hoy en día sea cuestión también de estudio, ¿no? El Tercer Reich, como el sistema nazi, con Hitler, el Tercer Reich y el mal, ¿verdad? Es un tema muy interesante que para todo eso tendremos que tener muchísimo tiempo para explicarlo, ¿no? Pero bueno, a ver si podemos hablar hacia el final de este tema de la Segunda Guerra Mundial y que, repito, sigue haciendo eco porque hay grupos especiales que ya se han metido a las zonas donde hubo conflicto bélico en Europa a buscar vestigios, ¿verdad? De lo que quedó de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial. Y han encontrado tanques, esqueletos, infinidad de cosas, ¿no? Y todavía hasta hace unos meses, búnkeres todavía intactos de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial. Pero entonces, hay un mundo ahí debajo que quedó. Bien, y termina con tres secciones más: la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, la enfermedad psiquiátrica y vida cristiana, y algunas cuestiones polibetales, ¿verdad? Y termina así el documento de la suma demoníaca. Bien, ¿y qué nos dice este librito sencillito, ¿verdad? De el padre Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo? Vamos a ver qué nos dice también este pequeño temario. Dice lo siguiente: este es de 1972, ¿verdad? Yo espero que todavía esté a la venta o esté disponible.
puesto que es de trae esa fecha de 1972. Bien, la primera parte habla de nuestros amigos los ángeles. ¿Nuestros amigos los ángeles existen? Una pregunta común, porque en esto que les acabo de decir, en los otros dos documentos, no aparece esa pregunta, ¿verdad? Pero más común, más cercana a nosotros, ¿verdad? A los niños, a la gente, ¿no? Nos cuestionamos a veces la existencia de los ángeles, ¿verdad? Entonces, viene una pregunta aquí, ¿nuestros amigos los ángeles existen? ¿Cómo son los ángeles? ¿Son por tanto inmortales? ¿Cuántos son? ¿Verdad? Y ya vienen aquí la descripción, ángeles, serafines, etcétera. Los ángeles en el Antiguo Testamento, los ángeles y el Señor Jesús, los ángeles en la iglesia primitiva, los ángeles en las cartas de San Pablo y demás apóstoles, los ángeles en el Apocalipsis, los ángeles y la iglesia, los ángeles custodios, servicios que nos prestan nuestros amigos los ángeles en la liturgia, las lecciones de los ángeles. ¿Verdad? Entonces, hablando un poquito más cercano a nuestro quehacer del día, ¿no? Y la segunda parte habla sobre nuestro adversario, el diablo. Hay una presentación igual que la primera parte y comienza diciendo la mayor argucia del diablo, la gran afirmación de Pablo VI, las afirmaciones del Antiguo Testamento, doctrina del Nuevo Testamento, Cristo y el demonio, el príncipe de este mundo, nuestro adversario el diablo, somos legión, pero el principal es uno. ¿Cómo nos ataca el demonio? Una pregunta muy importante, porque también nos podemos poner a pensar en eso, ¿no? O sea, ¿qué significa esto, ¿no? ¿Qué me quiere decir esto, ¿no? ¿Cuál es cómo ataca el demonio? La tentación, nuestros deseos carnales, el mundo, la tentación diabólica, la opresión demoníaca. Y aquí vuelve, Monseñor Uribe, vuelve al tema del exorcismo, qué es y cómo realizarlo, orar en equipo, orar hasta que conseguir la liberación total, el poder de la sangre de Jesús y después de la expulsión. Eh, Después sigue un estado peor que el primero. Quien haya sido liberado de la opresión demoníaca no debe conservar ningún complejo de inferioridad. Ya ven que les decía, si se acuerdan en el tema del exorcismo, de aquel ejemplo de esta familia que les decía, que el padre les había puesto ciertas cosas que hacer para evitar que volviera el maligno y volvió de todos modos, porque no cumplieron con lo que se les pidió. Aquí está también, digamos, un poquito más explicado por Monseñor Uribe. ¿Verdad? Quien haya sido liberado de la posesión demoníaca no debe conservar ningún complejo de inferioridad, al contrario, para que no vuelva a que sentirse hijo de Dios, mucho más y mejor, ¿verdad? Que cualquier otra cosa. Es mejor prevenir que curar, así hablaron los padres de la iglesia, así se expresó el Concilio Vaticano II, Jesús y Satanás. Jesús padeció la tentación demoníaca. ¿Cómo actuaba Jesús cuando liberaba? Jesús comunicó este poder sobre los demonios a sus discípulos. Los maleficios, los sacramentales, tres sacramentales muy importantes. Y aquí están los tres sacramentales más importantes que ya comentamos. También el agua, el aceite y la sal. Bendición del agua, bendición del aceite. ¿Verdad? Y después viene aquí un apéndice. Son cinco apéndices. La primera apéndice habla sobre los maleficios. El segundo, exorcismos a las casas, que ya lo comentamos. El apéndice tercero habla de ritos de exorcismo, rito para exorcizar a los poseídos por el demonio, exorcismo contra Satanás y los ángeles rebeldes, publicado por orden del Papa León XIII, bendición de precatoria sobre los ratones, langostas, orugas o saltamontes y otros animales nocivos. Em, de hecho, esto de las plagas no solo es cuestión bíblica, porque lo sabemos y lo tenemos bien presente en la Sagrada Escritura, la cuestión de las plagas que atacaron al hombre, ¿no? Sino también en algunos lugares yo he sabido de gente pues que tiene infestación de ratas en su casa, de cucarachas y por más que han traído hasta los exterminadores de estos intrusos, no se van. Entonces ahí hay una cuestión ya no solamente de traer un exterminador
de plagas o poner veneno de plagas, ¿no? Sino hay una cuestión más fuerte, más profunda que hay que liberar. Bien, exorcismo de una casa atormentada por el demonio y bendición de cualquier medicina. Ahora, yo recuerdo que en alguna ocasión yo veía algunos familiares míos que, pues, por alguna enfermedad, agarraban la pastillita y se la pasaban en la frente, como persinándose y se la tomaban. ¿Verdad? En cierto sentido yo decía, pues, ¿por qué lo hacen? Pues es una pastilla, ¿no? Pero después uno va encontrándole sentido a la vida, ¿verdad? En esa cosa tan sencilla de nuestros pueblos, de nuestras gentes, de nuestra familia, que lo hacen pues con una devoción de mejorar, ¿no? De decir que esta medicina me cure, me ayude, ¿no? Eso no solamente poner la salud en Dios, sino también poner la salud en lo que me están recetando, en lo que me están dando para que yo pueda de alguna manera estar en salud. El apéndice 5 cuarto habla sobre los métodos de oración según prácticas orientales, equívocos y peligros para el cristiano. ¿Sí? El apéndice 5, una realidad terrible, la acción diabólica en el mundo. Pablo VI, una catequesis número 11 del año de 1972. Y eso es lo que contiene este librito chiquitito llamado Ángeles y Demonios de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Bien, em, pues es interesante todo esto que nos dice precisamente estos documentos. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, ya lo leímos porque se los comenté al principio, pero en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 350, dice así muy sencillamente que los ángeles son criaturas espirituales que glorifican a Dios sin cesar y que sirven sus designios salvíficos con las otras criaturas. Los ángeles cooperan en toda obra buena que hacemos. ¿Sí? Eso lo dice la Iglesia Católica. Bien, pero el catecismo de la Iglesia Católica, precisamente dentro del catecismo de la Iglesia, nos dice algo sobre los ángeles y los demonios. Precisamente en el tema, se lo voy a decir, en la primera parte, la profesión de fe, segunda sección, la profesión de la fe cristiana, capítulo primero, creo en Dios Padre, artículo 1, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, párrafo 7, y comienza precisamente el Catecismo de la Iglesia hablando sobre la caída. Después va a hablar sobre el tema de la realidad del pecado. Después va a hablar del pecado original, una verdad esencial de la fe, la caída de los ángeles, el pecado original, la prueba de la libertad, el primer pecado del hombre, consecuencias del pecado de Adán para la humanidad, un duro combate, puesto que el testimonio de los padres de la iglesia es así, combate, combate. Y bueno, esto es lo que habla el Catecismo de la Iglesia Católica sobre eh, el diablo, ¿verdad? Sobre los ángeles y los demonios. También el mismo Catecismo de la Iglesia Católica, en la primera parte, la profesión de la fe, en la segunda sección, la profesión de la fe cristiana, capítulo primero, creo en Dios Padre, también habla en el párrafo número 5 del cielo y la tierra, ¿no? Y aquí habla de los ángeles, la existencia de los ángeles, verdad de fe. ¿Quiénes son los ángeles? Cristo con todos sus ángeles, los ángeles en la vida de la iglesia, el mundo visible,
De hecho, viene una oración también igual aquí de San Francisco de Asís, Cántico de las Criaturas, sobre los ángeles. Y habla de la presencia de los ángeles, inclusive en la Virgen María. Entonces tenemos dos puntos. El párrafo quinto, numeral 325 al 354, habla sobre los ángeles, y el párrafo séptimo, numeral 365 al 421, habla sobre el Satán o el diablo y los otros demonios. Bien, entonces, de alguna manera, pues ya tenemos de dónde entresacar toda esta información, todo este conocimiento que es muy, muy valioso. Y obviamente la Sagrada Escritura, pues tiene precisamente su normativa en el estudio bíblico sobre los ángeles y los demonios, que en su momento también los vamos a contemplar para tener por lo menos un acercamiento bíblico a dónde están integrados precisamente este tema de los ángeles y los demonios. Entonces, es una realidad existente, hermanos, es una realidad que la tenemos aquí a la vuelta de la esquina, puesto que tenemos toda esta información. Y les voy a enseñar otros documentos por ahí que hay un tratado también, hay un tratado y también se los voy a comentar para que veamos cómo inclusive los teólogos hay quienes se especializaron en alguna cuestión, ¿verdad? Está un librito que se llama La Teología de los Tres Días, de un teólogo muy importante, amigo de Benedicto XVI y de otros eh, grandes hombres teólogos de la época moderna, contemporánea, muy actuales inclusive, sobre Hans von Balthasar, que tiene un librito que se llama La Teología de los Tres Días, y ahí habla precisamente de cuando Cristo baja a los infiernos, y lo describe de una manera interesante en ese Viernes Santo. También ese mismo autor tiene otro texto que se lo voy a presentar en la siguiente transmisión, que se llama El Tratado sobre el Infierno. Nada más les quiero comentar cómo lo aborda este gran teólogo. Y los otros documentos que les digo, por ahí están acerca de San Miguel y del maligno, ¿verdad? Del demonio. Y bueno, dentro de toda esta, seguramente va a haber mucha más información, puesto que eh, pues se nos pueden presentar muchas realidades a todo esto. Se me pasaba un poquito también ver qué bibliografía maneja el padre Fortea, puesto que se den un poquito de cuenta de que esto es una realidad impresionante. El padre Fortea, y también está el padre José Antonio Fortea, nacido en Barbastro, España, 1968, sacerdote teólogo especializado en demonología. Estudió en estudios de teología en la Universidad de Navarra, una de las más importantes a nivel mundial. Se licenció en la especialidad de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología en Comillas. Pertenece al presbiterio de la diócesis de Alcalá de Henares en Madrid. En 1998 defendió su tesis de licenciatura El exorcismo en la época actual, y que es parte de la doctrina de la fe de la Conferencia Episcopal Española, y que de ahí ha venido pues a todas partes, ¿no? Lo que el padre Fortea pues se ha dado a conocer, ¿no? Actualmente vive en Roma, no sé, todavía, donde realiza su doctorado en teología, dedicado a su tesis sobre el tema de los problemas teológicos e eclesiológicos de la práctica del exorcismo, puesto que ya les comentaba en el tema anterior también del exorcismo, cómo están estos dos bandos, el bando que acepta, ¿verdad?, de alguna manera este tema del exorcismo, como otros que le piden al Papa pues que se quite eso del exorcismo. Bien, otros títulos ha escrito distintos títulos sobre el tema del demonio, ha hablado sobre la posesión y el exorcismo. Su obra abarca otros campos de teología como la historia y la literatura, y sus títulos han sido publicados en 5 lenguas y más de 9 países.
el padre Fortea. Bien, este, y bueno, con todo esto que les comento, pues sí es importante tener en cuenta toda la magnitud que tiene precisamente este tema del exorcismo. Vamos a ver, vamos a ver, mm, también hay un documental que estoy tratando de recordar, aquí no lo encuentro, em, un documental, este, sobre algunos pseudo sacerdotes si no mal recuerdo, creo que es en Ecuador, en Centroamérica, no, en Ecuador, en Sudamérica, en donde este, hay pseudo sacerdotes que dicen hacer exorcismos, este, y usan diferentes formas y hablan de la iglesia católica, pero no son católicos, ¿verdad? Se dicen ser católicos, pero en realidad no están autorizados. Ya les he dicho la vez pasada que el tema del exorcismo, eh, el tema del exorcismo no es una cuestión em, de quien lo pueda hacer o que todo el mundo lo puede hacer, ¿no? La cuestión del exorcismo lo tiene que hacer un sacerdote especializado. Como vimos, el padre Portes se especializó en eso. Y cada sacerdote que designado por el obispo, por lo menos tiene que darle una pequeña estudio para poder hablar acerca de ello. Ando buscando aquí eh, algunas cuestiones, algunos otros exponentes, por ejemplo, los sacerdotes de la Iglesia Católica para la realización del exorcismo lo hacen bajo lo estipulado en el ritual romano. Algunos exorcistas, Gabriel Amort, José Antonio Fortea, Monseñor Carlos Alberto Mancuso, em, entre otros, ¿verdad? Que tienen esa aprobación. La Iglesia Oriental Ortodoxa también tiene su forma de exorcismo. Inclusive hay un estudio que habla inclusive de los exorcismos que hacen las diferentes sectas eh, en sus iglesias. Por eso les decía que también, ya con esto voy terminando esta primera parte, como una pequeña introducción a todo esto. Este, en Centroamérica están esos sacerdotes y fundaron unas iglesias que no recuerdo, déjenme ver si después les digo cómo se llama ese documental. em, que precisamente habla de estos sacerdotes que dicen hacer exorcismos, pero no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, pero saben todo esto, ¿verdad? Y se presentan como sacerdotes de la Iglesia Católica, enviados inclusive por el Papa Francisco, y no es cierto. El Papa Francisco no puede, ¿verdad? designar a alguien desde allá para un país. Es en cada diócesis, cada obispo designa a sus sacerdotes para ser ministros del exorcismo, ¿verdad? Es solamente así. El Papa, por muy Papa que sea, él no puede decir, hay en Cuernavaca que sea el padre Felipe y también el padre Rubén o el padre Rogelio, no, no, el Papa no los designa el obispo diocesano. Y estos sacerdotes que les cuento dicen ser designados por el Papa y no es cierto, puesto que no hay ninguna cuestión que el Papa mencionaría. Él puede poner su propio sacerdote como lo hizo, no me acuerdo si Gabriel Amorto, no me acuerdo qué sacerdote es, que en Roma sí lo puso él como su sacerdote exorcista, puesto que
Él es obispo de Roma y como obispo puede designar a su encargado de los exorcismos en la diócesis de Roma. Eso se puede hacer el Papa, pero no puede designar desde allá a cualquier sacerdote en cualquier diócesis, puesto que no le compete a él, solo le compete al obispo diocesano. Y bueno, con esto que les comparto, hermanos, pues yo espero que pues nos animemos a estudiar, ¿verdad? Ubiquémonos en el catecismo de la Iglesia Católica. Es fundamental que lo tengamos, lo estudiemos, lo releamos, nos metamos de lleno a ese texto para poder nosotros de entresacar aquello, ¿verdad? Que está ahí, que es muy valioso para nuestra fe cristiana y que poco a poco se va quedando en el olvido el catecismo. Ese debe es más, estoy casi seguro que muchos ni siquiera lo tenemos, solamente lo hemos escuchado y tal vez lo hemos adquirido y por ahí está botado el catecismo. Pero el catecismo es muy importante para seguir cultivando nuestra fe. Nunca dejamos de aprender como los niños del catecismo, nunca dejamos de aprender, puesto que la catequesis es permanente, catequesis permanente. Y hago mención de también de las lecturas espirituales que hemos hecho en la página de Facebook, solo lectura, y también algunos otros que hemos hablado en el canal en ese canal YouTube, que hemos hablado también acerca de algunas cuestiones de las enfermedades espirituales. Las enfermedades espirituales también tienen como fondo el tema del mal, este mal del cual estamos hablando ahorita, ¿no? Estamos hablando de dónde vienen esas enfermedades espirituales y que ya más o menos dijimos algo en el tema del exorcismo, porque no hay cosas psiquiátricas y cosas que sí son una realidad espiritual, ¿verdad? Pero ya hemos hablado en solo lectura, como también lo hemos hecho en, si no mal recuerdo, en algunos otros programas de este mismo canal de YouTube, hemos hablado sobre las enfermedades espirituales. Y ahí vienen otras, que seguramente la sedia, si los que me han seguido a través de eso que ya hemos compartido, la sedia es un pecado, ¿no? Es un mal, es el maligno en persona, ¿verdad? Que nos acecha a cada rato, la asedia, la flojera, eh, bueno, la dejadez, ¿verdad? Ya lo veremos, ya lo volveremos a replantear y lo volveremos a estudiar en el momento en que tengamos que llegar a ese tema. Pero ya lo hemos hecho mención en algunas otras cosas anteriores. Ya que volver entonces a volver a escuchar, a volver a empaparse y a volver a tener ese recurso que ustedes también pueden hacerlo, que son nuestros libros. Los libros para la lectura, para aprender un poco más y también poder ahondar mucho en lo que se nos está exponiendo, que pues es breve, puesto que solamente son por muchos 6, 7 capítulos que transmitimos en un mes, entre miércoles y viernes, y es lo que les podemos compartir. Más a profundidad es imposible, puesto que hay que ir ya directamente a un curso, ¿verdad? Nosotros lo compartiremos en 7, 6, 7, 8 programas, ¿verdad? Que no pueden, no abarcan ni siquiera un mes de 30 o 33 días, 34 días, no lo abarcamos. No queremos, no querramos querer conocer todo en 34, 35 días y mucho menos en 7 programas de una hora aproximadamente, ¿no? Esto es para que ustedes se puedan interiorizar más y buscar más, ¿verdad? Adentrarse más en este misterio y nuestra idea es que ustedes provocar en ustedes la búsqueda, conocer, estudiar, adentrarse más a fondo en estas cuestiones, no solamente con lo que digamos o lo que nos enseñan por allá algunos otros, sino adentrarnos más profundamente en lo que queremos para conocer y para tener una fe más firme, más convincente y ser testimonio, luz y sal en el mundo que hoy tanto necesitamos. Bien, hermanos, pues con esto terminamos con esta introducción muy general de todo lo que vamos a tratar de abarcar y pues agradecerles su tiempo y su disposición. Espero que de verdad se animen y podamos estudiarlo muy a fondo, muy independientemente de lo que aquí les voy a compartir. Muy bien, vamos a terminar, hermanos, con la oración para pedir la beatificación del siervo de Dios, Fram Duff.
Dios Padre nuestro, tú iluminaste a tu siervo Franduf con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y el lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio de enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia, la paz del mundo y el aumento de nuestros presidium. Pedimos también que si es tu voluntad sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida, para gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María. Secula seculorum. Amén. Que pasen un excelente día, que Dios les bendiga, si Dios nos los permite. Nos vemos el próximo viernes, con la gracia de Dios. Saludos y bendiciones a todos.